El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Nuestros sonidos y voces, las influencias, proyectos nuevos y emergentes tienen un lugar aquí en La Pedagógica Radio. Cuéntanos tu historia y tráenos tu música. Nosotros y el mundo queremos escucharte. Conocerte, cantar y bailar contigo. Deleítanos con tus líricas. Bienvenidos a Folclorizarte de La Pedagógica Radio. El siguiente contenido es de carácter cultural y sin ánimo de lucro. Existe un lugar donde todo se vale. Allá Tata te avisa cuando las motos salen. Música libre, autoridad negociable. No hay nada que no puedas pedirle a esta gente amable. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos todos a Folclorizarte de La Pedagógica Radio. En esta nueva emisión, en 2025-2, arrancamos con toda y con un invitadazo muy especial a quien queremos presentar. Así que esta conversación pues cuenta con una propuesta musical, pues que valga la redundancia, nos invita a un recorrido de sonoridades y emociones. Pues como él mismo lo dice, sus canciones toman prestado del blues, del rock and roll, de la música country, del hard rock y en ocasiones de la música andina. Pero vamos a conversar con él para que nos hable de su historia, de su recorrido, de por qué tiene esta mezcla tan interesante en su propuesta musical. Así que, sin más preámbulos, señoras y señores, con ustedes, Carlos Reyes. Bienvenido, Carlos, a Folclorizarte de La Pedagógica Radio. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Folclorizarte. Estoy feliz de estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes y, bueno, de venir a presentar mi trabajo. Una propuesta musical increíble que me encanta, una propuesta diferente, una propuesta que tiene una mixtura de sonoridades fantásticas que estoy segura que a muchas y muchos de ustedes, amables oyentes, amantes de los buenos sonidos, de la buena música, les va a encantar. Bueno, Carlos, háblenos un poquito de la trayectoria. Bueno, pues la música, yo creo que esto seguramente se lo habrás escuchado a muchos, pero es que es verdad. La música me eligió. Ah, fantástico. No lo había escuchado. ¿Verdad? En verdad. La música me eligió porque pues yo desde muy chiquito era muy sensible a los sonidos. Si bien en mi casa no había músicos, entonces no había instrumentos, no había como esa facilidad de las personas que crecen donde los papás tienen un piano, una guitarra o sí, un tambor, algo. En mi caso era que mi papá era un gran melómano. Eso aporta mucho. Entonces, claro, para mí lo normal era que en la casa se oía la música duro y que él se ensimismaba. Mi papá es arquitecto y toda la vida tuvo pues su oficina, su mesa de dibujo en la casa. Y entonces él ponía música a todo volumen. Y era su momento de dibujar y de trabajar entonces yo crecí como con esa influencia, como con la banda sonora para mis juegos y eso fue como a una edad muy temprana. Él se daba cuenta que yo disfrutaba mucho de la música y me grababa cassettes con las piezas que él notaba que eran mis favoritas antes de que yo siquiera hablara. ¿Y qué tipo de música escuchaba tu papá? Mi papá es un tipo que le fascina la música clásica. Le fascina Wagner, le fascina Brahms, Strauss, Bach, todos los grandes clásicos, Liszt, Beethoven, Mozart, bueno, en fin. Me imagino esos planos cómo le quedaban de hermosos a sus proyectos. Pero entonces había un contraste buenísimo y resulta que por otro lado, en la cocina de mi casa, lo que sonaba era Cuco Baloy, El Binomio de Oro, ya lo puedo imaginar. El grupo Nietzsche. Había pues como, sí, yo crecí en los años 80 donde el merengue era el rey, ¿cierto? Sí. El vallenato también y bueno, la salsa. De hecho, en esos momentos de mi vida que yo oía esas emisoras, sonó muy fuerte la bamba. Claro, la de los lobos. Sí,
La película es como del año 87. Sí. Y en medio de las 20 latinas de Olímpica Estéreo, que era como el conteo oficial, así, Sí. uno con Sergio Vargas y bueno, todos los que ya mencioné, de pronto apareció un sonido que para mí fue como, me voló la cabeza. Yo, ¿qué es esto? Revelador. Y me encantaba tanto el intro, que es con esa guitarra eléctrica súper como lo del final, que es acústico, que es súper bonito. Como súper mexicano también. Sí, exactamente. Tal cual. Me gustaban ambas, o sea, como que yo decía, wow, ¿qué es esta pieza tan maravillosa? Entonces digamos que eso marca como un punto en mi gusto por la música, porque si bien mi entrenamiento auditivo y mi sensibilidad musical viene desde la música clásica de mi papá, pues mi gusto por las canciones viene de toda la música popular que sonaba y que en ese momento me llega a mí la bamba. Y al poco tiempo llega la oleada del año 88-89, que fue el rock en tu idioma. Entonces había mucho rock argentino. Y del Cono Sur. Y exacto, estaban Los Prisioneros, siendo increíble cómo son de vigentes, ¿no? O sea, hoy por hoy todavía uno oye cualquier cosa de Los Prisioneros y se suena emociona. como escrita ayer Y se emociona. suena igual de válida como el día que la escribieron. Sí, los Enanitos Verdes, La Ley, Exacto. La Unión, o sea, todas esas agrupaciones que marcaron Exactamente. hitos en el rock. Fito Totalmente. Páez, ¿no? Soda Totalmente. Stereo, Gustavo Cerati. Sí. Oh. Entonces, y me gustaba mucho la movida madrileña por allá, Los Toreros Muertos. Bueno, esos sonidos. Y al poco tiempo me llegó, pues por amigos que intercambiábamos discos, cassettes en esa época. Es curioso y compartámosle a los oyentes lo que era experimentar la música en esa época, que era realmente comprar los discos o conocer a alguien que lo tuviera para grabarlo, ¿no? Pedirlo prestado. Para grabar. Yo tenía una colección de cassettes infinita en la que escribía los logotipos de todos los artistas. Me fascinaba ese ritual de, mientras grababa el disco, hacía el logotipo en la carátula. Uno hacía su propia producción musical del gusto, ¿no? Eso era muy chévere. Yo también fui de esas. Sí, claro. Entonces no, digamos que ahí vino, me empezó a gustar mucho el rock anglo. Soy de la generación que creció con Guns N' Roses, con Bon Jovi, digamos que eso era lo que sonaba en la radio, pero de ahí pegué un brinco a lo que ya no sonaba en la radio, que era el heavy metal de Iron Maiden, de Judas Priest, Metallica en ese momento, y me empezó a gustar tanto el rock como de todas las vertientes, que luego empecé a conocer como a los que habían sido las influencias de esos que yo escuchaba, es decir, al rock de los 70s. Y ahí yo tuve como fue como cuando descubrí la bamba, que también fue como una especie de wow, esto es lo mío. Sí. Black Sabbath, Led Zeppelin, Rolling Stones, Eagles, más como, fíjate que no es tanto como el estilo musical, sino la época. A mí los años 70, el sonido de los años 70 sigue siendo hoy por hoy mi década favorita del rock, aunque me ha gustado mucho. Pero esa misma década me llevó el gusto por Led Zeppelin y por todos estos artistas, sobre todo británicos, que eran tan blueseros. A ellos les gustaba el blues de Chicago, entonces por ahí reboto yo y llego al blues de Chicago y descubro otra cosa que a mí me huele a la cabeza, porque yo, ¿qué es esto? O sea, yo había escuchado esas versiones blueseras por Led Zeppelin y por los Rolling Stones, pero cuando escucho a los verdaderos artistas originales de Norteamérica, los afroamericanos, también fue como otro momento de revelación. Chévere. Y así fui, la música me fue llevando como totalmente sin planearlo ni nada. Me atrapó. De hecho, en mis épocas que me gustó mucho el heavy metal, tenía amigos que estaban metidos en eso. Pero Oye, a propósito, ¿te dio duro lo de Ozzy Osbourne? Muchísimo. Sí, ¿no? Y me ha puesto a reflexionar muchas cosas bonitas todas, porque es como cuánta influencia tuvo él en mi vida y cuánta influencia tuvo él en la vida de todos los que de alguna manera nos conectamos con su música, con su figura contracultural. Fíjate que cuando salió el reality de The Osbournes, yo nunca le puse mucho cuidado. A mí la verdad la televisión del reality TV, toda esa vaina no. El show business así. Sí. Y fui muy crítico en su momento. Yo dije, ese Ozzy ya se caspió, decía uno. Como que, ese ya está ahí todo por la plata. Se dejó contagiar ahí. Pero luego uno va viendo, digamos, todo lo que él significa en su ser y lo auténtico que fue en cada una de las etapas, desde pelado en Black Sabbath hasta ya sus últimos. Cómo fue de consistente y de coherente en cada paso, incluso en su despedida, que uno dice, me le quito el sombrero. Sí. Gracias, Ozzy, por todo, lo bueno, lo malo, lo feo, todo. O sea, es que hasta en los momentos más, por ejemplo, en los años 80 que había tanta
maquillaje y tanta vaina como tan postiza. Lo de él sobresalía porque si bien tenía un poco esa apariencia, musicalmente era fuertísimo y culturalmente era fuertísimo. Y ve uno como él sobrevive a los años 80, llega a los 90, se vuelve líder también con su Ozzfest, como que recoge a todos los que nadie quiere, ¿cierto? Yo lo veo así, ¿no? Sí, es como, sí. como que él bajo su bandera de Ozzy y de Oz. Del príncipe de las tinieblas, entre comillas, exacto. En medio de festivales donde hay cosas de tendencia como Lollapalooza y todo, pues el Sharon y él crean el Ozzfest, donde reciben a todos los que no son bienvenidos en los otros lados. Como los del baile de los que sobran. Tal cual. Fíjate que es el mismo concepto aplicado en otra cosa, pero al final del día es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, no, fabuloso. Pero bueno, ya para concluir la larga respuesta que me estoy expandiendo mucho. No, pero fue mi culpa porque yo metí a Ozzy cuando empezaste a hablar de ese momento de la música. Sí, no, que es fabuloso. Entonces, pues bueno, me gustó mucho los años 70, el desarrollo musical de bandas como Pink Floyd, como Led Zeppelin, como todas estas bandas inglesas que experimentaban tanto. Pero al mismo tiempo, a mí me gustaba mucho la música country, el blues, o sea, como los que fueron pioneros de todos estos sonidos. El jazz también me empezó a gustar. Pero entonces, es que además viajaste, ¿no? Sí. Y te contagiaste, supongo, Cierto. que por allá te dejaste como abrazar de esas sonoridades también. Cierto, yo viví un tiempo en el sur de los Estados Unidos, que allá es de donde viene toda esta música y esta cultura. Del banjo y todo esto. Y yo era como una especie de mascota en el grupo en el que estaba. Yo trabajaba en una carpintería. Sí. Y mis compañeros, yo era un chico de 23 años y mis compañeros de mi carpintería eran de 50 y pucho para arriba. Híjole. Habían sido hippies. Tenía muchas lecciones de vida muy bonitas para compartir y sobre todo mucha música. Entonces, a partir de ahí como que me empecé a encariñar con esa música campesina de allá de Estados Unidos. Y bueno, viví allá unos años, luego ya volví a Colombia. Yo igual hice parte de bandas de metal. Lo que ha habido constante, digamos, siempre es mi gran pasión por la música. Como que a mí la música me seduce y es como cuando tú lees un buen libro que te conviertes en el personaje del libro y luego cambias de libro y te conviertes en el otro. En el otro, sí. Y luego uno va creando su propio personaje ya de uno a partir de todo lo que ha leído y de todo lo que ha... Con la música me sucede eso, ¿no? Digamos que yo me apasioné tanto por el heavy metal y toqué en bandas de metal, pero siempre me encontraba un poquito como con un lugarcito donde yo no encajaba, porque casi todos se apasionan tanto que entonces si te gusta el metal tienes que ser metalero y desayunar y almorzar y comer metal. Y bueno, y sobre todo en la generación en la que yo crecí, creo que ahorita ya no están así. Ya no están. Pero sí era muy radical. Me gustaba el punk, pero entonces se supone que no me podía gustar. Me gustaban cosas que sonaban en la radio, pero uy, qué caspa que oye música comercial. No, y si te gustara una canción planchera, peor todavía. Exacto. Entonces, de alguna manera también fui en la vida poco a poco aprendiendo que yo me enamoro y respeto mucho todas las músicas que me gustan, pero no me caso con ninguna. No me caso con ninguna, ni con ninguna estética, ni con ningún género musical, ni con ninguna corriente filosófica, ni con absolutamente nada. No, y de hecho en tus construcciones musicales está muy marcado eso, ¿cierto? Entonces invitemos a nuestros oyentes a que comiencen a ponerse en a tono con tu música. ¿Qué vamos a escuchar? Porque aquí los invitados son los DJs, entonces, ¿qué nos vas a presentar, Carlos? Wow, bueno, pues entonces vamos con una canción. Esta canción se llama Ganar o Perder. Es una canción de un álbum que publiqué en el año 2011, que se llama Ruido de Bogotá. Y es un disco que si bien su temática es muy urbana, esta canción en particular es la que habla del placer de viajar, sobre todo pues por Colombia, por carretera, y de ver cosas distintas. Tiene mucho de mi influencia de la música country, pero traído a nuestro contexto colombiano. Entonces, claro. Es muy chévere, muy chévere. Oído entonces, audiencia. Aquí va, Ganar o Perder. Quiero saber dónde nace la brisa, ir a lugares que nunca vi, encontrar una nueva sonrisa antes de volver a partir. La carretera será mi verdad,
No me importa el destino al final. Fui amo y esclavo, un rey subordinado que le apostó a la libertad. Es ganar o perder, intentar no caer del lado equivocado. Es ganar o perder. Si no arriesgas, el tiempo arrojará los dados. Algunas rutas no tienen salida, tantos caminos por elegir. Es la manera en que juegan la vida. Siembra y recoge tu propio abril. Aunque perdido no voy a ceder. Alguna vez lo tuve que aprender. Soy parte de un sueño que no tiene dueño. A veces no es fácil creer. Es ganar o perder. Intentar no caer del lado equivocado. Es ganar o perder. Si no arriesgas, el tiempo arrojará los dados. Wow, 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 wow. Hola, un abrazo muy fuerte. Soy Lucio Fellet, cancionista colombiano, y quiero dejarles esta invitación para que nos conectemos todos los domingos a las 11 de la mañana al programa Folclorizarte de la Pedagógica Radio. Un abrazo muy fuerte y que nos sigamos conectando con todo este camino en todas las redes luciofeyet.com. Ahí nos vemos para seguir gozando estas canciones, bailando. Bueno, Carlos, maravilloso. No me sorprende porque yo ya venía siguiéndole la pista a Carlos y dije, pucha, hay que tenerlo en Folclorizarte porque qué momento tan sublime el que uno cierra los ojos al escuchar tu música y uno como que se transporta y se monta en la letra de tus canciones. Entonces me parece genial. Gracias, Yolanda. Sí, no, eso me parece chévere porque es una propuesta bien diferente, bien dinámica, que aparte de que te obliga a cerrar los ojitos e imaginarte toda esta historia que vas contando, pues también te invita a moverte, ¿no? Entonces a mí me encanta esta propuesta. Bueno, Carlos, ¿cómo llegas a esa construcción, no? Ya me contaste que cogiste unos sonidos de aquí, de allí, pero digamos que, ¿qué parte de esas sonoridades tan distintas de los géneros es la que más te impacta? Por ejemplo, del blues, ¿cierto? Que es como tan nostálgico, que el blues es como la bandera de unos movimientos que existieron allá en Nueva Orleans de las negritudes, ¿no? Porque en ellas manifestaban como sus dolores, sus gritos, sus angustias, sus frustraciones. ¿Qué parte, por ejemplo, del blues agarraste y de los otros géneros musicales? Sí, mira que cuando yo descubrí el blues, sobre todo el blues interpretado por los afroamericanos, que como te decía, yo amo los Rolling Stones, amo Led Zeppelin, me encanta, y ellos hacen blues de una manera también pues muy particular, muy chévere. Sí. Pero cuando tú escuchas a los que ellos escuchaban, tú dices, ok, ya entiendo de dónde viene todo. Y cuando escuchas esas primeras grabaciones de los años 20, cuando se empezaron a registrar los primeros fonogramas, y está Robert Johnson, y está Charlie Patton, y bueno, hay varios artistas que eran ellos solos, con su guitarra, sí, cantando y tocando, y ya, eso era todo. O sea, hacer el disco era como lo que yo acabo de hacer, pero salía en disco. O sea, como que era una toma o dos tomas, si acaso, se grababa y quedaba de una vez registrado en el disco. Sí, sin autotune ni nada. Sí, no, esto es la verdad absoluta. Sí. Hay algo muy bonito que eso lo vine aprendiendo años después, que también me gusta mucho leer al respecto. Entonces, digamos que yo lo intuía, pero no lo sabía. Luego lo leí. Es el alma del blues. Me refiero como a la pureza de un lenguaje
que captura un sentimiento que, bien como tú lo decías, tiene que ver con los orígenes, hablemos de los orígenes desde América, no desde África, sino los orígenes desde América de los afroamericanos que fueron arrancados a la maldita sea de su tierra, sembrados en tierra americana en calidad de esclavos en las condiciones más infrahumanas que haya podido registrar la historia de la humanidad, del trato hacia... Sí. Tristemente estas cosas siguen ocurriendo, Muy pero fuerte. bueno, pues digamos que en este capítulo estas personas lo que lograron hacer fue como a través de la música encontrar como la respuesta y la salvación, o por lo menos el alivio de algo que hay más allá, que es más grande que este momento y que este lugar. Entonces hay un espíritu muy fuerte, un espíritu con una honestidad, que es lo que tú le oyes al blues. Diría yo que es de los géneros que tiene más como ese ADN tan honesto. Entonces cuando uno aprende a escuchar blues, a interpretarlo, empieza como a buscar un poco, yo lo veo como una vibración y como que uno busca entrar en esa vibración, como si fuera una meditación. En mi caso yo fui muy afortunado de aprender el concepto de improvisación desde el blues. Ah, qué maravilla. Porque el blues fue el que me enseñó, o yo sé que hay otras formas también de hacerlo, pero la mía fue un amigo alguna vez guitarreando, yo con ese amor que ya sentía por el blues, porque me seducía mucho, pero yo todavía no tocaba, no había cogido un instrumento. Pero entonces un día vi a un amigo tocando y le pregunté yo, le dije, oiga, eso que usted está tocando suena como un rock and roll lento. Sí, ¿qué es eso? Y él me dijo, no es un rock and roll lento, es un blues, y el rock and roll viene del blues. Y yo, ok, pues disculpe, yo no sabía. Salí regañado, pues. Pero entonces, y me enseñó la escala sobre la cual yo podía improvisar. Entonces, digamos que voy a hacer un ejemplo así como súper breve, digamos que tuvieras un acorde, como un ritmo. Entonces sobre un ritmo así, él me decía, mire, esta es la escala, me enseñó unas notas como... Me dijo, haga algo con esas notas. Entonces, bueno, esto ya es la versión, esto suena mucho más pulido de lo que debía hacer en ese momento, pero la conclusión fue que yo aprendía que sobre algo así, yo podía hacer... Oh. Entonces, como a improvisar, ese concepto a mí también me voló la cabeza porque fue como, yo pensaba que la música era algo que uno pues aprendía una tonada y la interpretaba y hasta que la pulía y le sonara bien. Este concepto que pues lo aprendí yo en el blues, eso luego se desarrolló mucho más en el jazz y hay muchas otras músicas. Sí. Casi que todo lo que venga de África va a tener siempre ese componente de improvisación. Sin embargo, también Johann Sebastian Bach improvisaba en el clavicémbalo. O sea, digamos que el concepto de improvisación tan libre como en el jazz, nadie más lo tiene. Pero el concepto de improvisación, con todas sus reglas, es propio de muchas músicas. Eso lo aprendí también después. Pero como yo lo aprendí en el blues, a mí se me enquistó. Es decir, cada vez que yo toco la guitarra, lo primero que hago cuando yo pruebo una guitarra, hago un acorde, casi siempre es de mi, que es como la nota que está ahí, y enseguida hago algo como... Hago como una escala bluesera y buscando como exprimirle ese sonido como para sentir que ya estoy cómodo. Qué chévere. Entonces ya digo, ok, casi siempre cuando yo me cuelgo una guitarra, lo primero que voy a hacer es algo que suena así como lo que acabo de hacer. Y es como que ya estoy cómodo, ¿cierto? Es como cuando uno se sienta en la silla y se acomoda de pronto el espaldar, qué sé yo, para manejar, cuadrada de espejos. No, y es muy ¿cierto? provocador porque uno quiere más, uno quiere escuchar más y de hecho quiero escuchar más. Vamos. A ver, ¿con qué vamos? Yolanda. Bueno, entonces vamos con una canción, ya que estamos hablando de blues y bueno, de mis influencias, vamos con una canción que hice que se llama Somos Hermanos y es un blues bogotano. Aquí dedicado a toda nuestra audiencia. Qué bien. Es un blues bogotano que siempre ha causado muchas risas cada vez que No, y cuenta cosas muy chéveres, además. Dice así. Somos hermanos de leche,
no se pudo evitar. Somos hermanos de leche y no se pudo evitar. Me río en frío, sin vacilar. Perdimos la conciencia y la exclusividad. Al fondo del bar, todos los ríos dan al mar. Bohemia de andén, al frente un retén. Perros fingiendo estar conforme a la ley. Causa y efecto, embotellamiento. El vaivén de las cachacas tiene su gran momento. Mucho bache, resolución, desilusión o revolcón. Yo la sé muy bien, ella me sabe mejor, me sabe mejor. Somos hermanos de leche, hermanos por siempre. No se pudo evitar, no se pudo evitar. Hermanos de leche y no se pudo evitar. Me río en frío, sin vacilar. Perdimos la conciencia y la exclusividad. Al fondo del bar, todos los ríos dan al mar. Bravísimo, pues sí, sin duda somos hermanos de leche. Sí, todos. Aquí los únicos que no participan son los célibes. Ah, eso sí. No son hermanos de leche de nadie. Muy bien, qué chévere. Bueno, cuando uno te ve en presentaciones, Carlos, uno te ve bueno, como dicen ahora, un outfit muy particular, ¿no? Me encanta verte en escena y yo me imagino que la gente cuando va a uno de tus shows dice, ¿y este cowboy qué? Sí, ¿Sí? ¿Cómo hiciste esa construcción de esas prendas que sin lugar a dudas son tu sello, ¿no es cierto? Tu impronta. Cierto, es muy, muy cierto. Pues mira que yo precisamente en esa búsqueda de mi lugar en la música y que tiene que ver también con una estética, ¿no? El pelo largo hace parte de esa estética. En mi caso, si bien el pelo largo tal vez los primeros que lo impusieron fueron los hippies, en mi caso fue la influencia del metal, ¿no? Yo en la adolescencia, cuando empecé a escuchar Slayer y Iron Maiden y todas estas bandas, pues yo miraba las fotos y todos absolutamente en esa época tenían el pelo largo. Mechuditos. Al punto en que cuando Metallica se cortó el pelo fue todo un notición, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero cuando ellos sacaron un álbum en el 96 salen todos con el pelo corto. Ahí brincaron los que yo digo que tampoco me quieren tanto diciendo, ya Metallica no, porque se cortaron el pelo. Y uno dice, pero a lo bien, o sea... ¿qué pasa? No se les va a acabar la voz, ni el estilo, ni su propuesta. Y que pasa una cosa, uno buscando libertad encuentra refugio en estas manifestaciones. Uh-huh. Cuando uno se mete mucho, luego ve que tienden a pecar de lo mismo de lo cual uno estaba escapando. Se vuelven inquisidores, se vuelven la policía de las reglas, de esto sí se puede, esto no se puede. Un momentico, yo me vine aquí porque yo precisamente estaba huyendo de donde no me dejan ser libre. No, y rompiendo paradigmas además. Sí, aquí. Y entonces por eso me gustan tanto artistas como Bob Dylan, como David Bowie, artistas que no se dejan atrapar así fácilmente. Uh-huh. Sin embargo, hay otros que están en su tradición montados y me parecen fabulosos, como Iron Maiden o AC/DC, que siempre han hecho la misma línea y también los amo, me encanta. Uh-huh. Ahora, porque me gusten, no quiero ser igual a ellos. Entonces yo decía, bueno, yo ¿quién voy siendo? Entonces voy construyendo poco a poco mi pelo largo. Luego descubrí la música de Johnny Cash, por ejemplo, y me encantó. Ese es otro que me ha pegado fuertísimo por sus letras, por sus historias y por su misticismo. Entonces me gusta mucho vestirme de negro. Y eso tiene que ver con la herencia de Johnny Cash y de Ozzy también. Y de Black Sabbath y todo. Hay como que yo encuentro mis propios puntos en común entre cosas que aparentemente no están tan relacionadas. Claro, y las tendencias de la época, ¿no? Sí, chévere. Ahora, el sombrero, resulta que yo cuando yo viví en Tennessee, trabajaba en esa carpintería, pero en las tardes, noches, me iba a trabajar a los bares, donde no ganaba mucho, pero tenía la oportunidad de ver a los músicos. Y yo en ese momento me pagaba era de estar ahí viendo a los músicos. Entonces yo era
Yo era el jalador, yo era el que se paraba en la puerta y decía, siga, no hay cover, siga, en la zona turística de la ciudad de Nashville. Y pues es una ciudad con toda esta tradición de country, de blues. Y yo era como el aprendiz. Y para ellos yo era un tipo curioso. ¿De dónde es que usted viene? Yo de Colombia. A mí, por mi físico, muchas veces pensaban que yo era armenio. ¿Ah, sí? O griego. Sí, mira qué curioso. O sea, yo tengo, en mi familia hay algo árabe que aquí en Colombia no se nota tanto. Yo nunca lo noté tanto, que mis cejas y todo, pero allá en Estados Unidos, claramente, pues no soy caucásico ni soy blanco, pues lo que para ellos es ser blanco, nada, y en cambio me decían, que si era de pronto italiano. Ah, entonces, bueno. fíjate cómo es curioso, ¿no? Como donde uno se ponga lo ven de una manera o de otra. Exacto, y únicamente con lo físico, ¿no? Te ven y te dicen, usted puede ser de tal, pero pues, a ver. Ahora, nunca me asociaban con un latinoamericano porque para ellos el latinoamericano que están acostumbrados a tachar de mexicano, pues es el que tiene esta pinta, ¿no? Que es como un poco más indígena y que tiene el pelo lacio y que son más bajitos y que tienen como estas características típicas. Y hablan un poco distinto también, Exacto. Y todos comen tortilla. Café Entonces, con pan también. Esta gente se aterraba de que yo me sentaba a hablar. A mí siempre me gustó el inglés y desde muy joven lo aprendí. Y me gustó toda esta cultura musical. Entonces yo con ellos me entendía bien. Les hablaba de la música que ellos conocen y me fui ganando como un lugar. Fui como una mascota de todo este parche en Nashville. Que a ellos me enseñaban, que les hacía preguntas con la guitarra de las canciones. Y ellos eran muy generosos. Es gente muy campesina en el sentido de que, pues bueno, claramente han trabajado la tierra toda la vida y culturalmente hoy en día, pues muchos ya no trabajan la tierra, pero manejan su camioneta y no conocen mucho más que el mundo que ellos tienen, como lo que uno ve en Los Simpsons, que Homero, que no conoce sino el barrio. Springfield, exacto. No tienen pretensiones así, exacto. Pues... Y dentro de esto hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas, pues que son muy incultos y no saben mucho más de la vida aparte de lo de ellos. Las cosas buenas, que son personas muy nobles de corazón y que con su arte son increíbles. Han llevado su arte y su tradición a un punto y son muy generosos. Hay una cosa que llaman allá que es la hospitalidad sureña. Eso es totalmente cierto. Tú allá llegas y no conoces a nadie y son amables contigo. Sin embargo, es la misma tierra de los rednecks y de los Ku Klux Klan y todo. Entonces, pasan muchas cosas al tiempo. Pero yo lo que tengo que decir, y que realmente es mi ruta, es que a través de la música yo he conocido a la gente más maravillosa de todos los contextos sociales, socioculturales, económicos. Y la música siempre me permite a mí estar como en un lugar que es bello, independientemente de dónde esté y con quiénes esté. No, es que, Carlos, la música es el lenguaje universal más bello que existe. ¿Cierto? A través de la música te comunicas y te genera emociones, te despierta sentimientos, te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer pararte como un resorte a brincar, a bailar. Entonces, para mí como, bueno, yo no soy músico, aclaro, yo no soy música, yo soy un poco melómana y me encanta toda esta movida musical y de las tarimas y de conocer gente que haga proyectos tan interesantes como el tuyo, pero a mí la música me fascina, me despierta, me adormece cuando quiero. Bueno, puedo encontrar música para todos los momentos de la vida. Sí, y si estoy muy triste, puedo buscar una música que me levante, ¿cierto? Pero si quiero estar melancólica, pues puedo buscar música que me ponga peor y así. Claro. ¿Cierto? Entonces la música es un lenguaje muy poderoso. Muy poderoso. Y bueno, y para terminar la pregunta de mi vestuario, entonces está el pelo largo, está muchas veces de negro, aunque también no es que solo me vista de negro. Pero también uso un sombrero. Sí, muy bueno. Un sombrero vaquero, que a veces es chistoso porque según el contexto... de pronto pueden pensar que soy uno de los músicos de Paola Jara. No, ni de riesgo, ni mencionar eso por acá. Y entonces es chistoso porque digamos que a mí me gusta observar eso, ¿no? Como el comportamiento de la gente con respecto al vestuario. Digo, bueno, mi vestuario realmente sí representa como mi ruta. En la ciudad de Nashville, pues que allá es de puros cowboys y la música country, fue cuando empecé a usar sombrero y lo usaba en ese bar donde trabajaba para jalar gente y decir, sigan, no hay cover. Y que incluso algunos se voltean y me decían, ¿este acento de dónde es? O sea, es como tipo que un extranjero ahí diciendo, sigan, no hay cover. Me divertí mucho y fui construyendo mi personaje. Y cuando llegué a Colombia en el año 2001, que fue que regresé de vivir allá, estuve 3 años. Apenas llegaste para la pandemia, ¿no?
Sí, básicamente. perdón. 2001, no, perdón. 2001, sí. Es que 2021 fue. 2021, exacto. Entonces, yo llegué y empecé a tocar ya con unos amigos con los que ya había tocado antes de viajar. Con ellos terminamos armando una banda que se llamó Black Cat Bone, el hueso de gato negro, una banda de blues rock muy afina a ese sonido. Digamos que, bueno, hacíamos la música en inglés. Teníamos muy presente como ese imaginario norteamericano de música, para bien y para mal. ¿Por qué digo para bien y para mal? Pues porque si uno sigue por ahí, pues al final, ¿dónde está su propia identidad, no? Pues tampoco puede uno llegar a ser el mejor imitador y como imitador, bien, ¿vale? Pero pues artísticamente queda uno corto de, bueno, pero pues ¿cuál es mi aporte a la vuelta? Entonces por eso digo para bien y para mal, pero nos metimos tanto en ese universo que logramos contagiar varias almas aquí a punta de nuestro rock. Chéverísimo. Como un rock estilo gringo, sureño, pero pues hecho por bogotanos, y en ese momento hasta sonamos en la radio comercial y tuvimos como un momentico ahí de, pues sí se puede llamar. Cuarto de hora de fama. Exactamente. Que estuvo chévere y yo ahí me ponía siempre el sombrero. Y luego con los años ya después pues salí de ese proyecto y empecé a hacer mi música más personal y ya cantando en español y haciendo como seguía buscando mi propia senda. Ajá. Que me ha pasado, digamos, hay gente que me ha seguido incluso desde los años del metal, de cuando yo tocaba metal en los años 90. Hay gente que desde allá hasta ahora me han seguido de una manera muy bella, pues como, y cuando digo seguido no es que me persigan a todos lados, sino como que han estado pendientes de lo que yo hago. Sí. Y les gusta mi etapa de metalero, y les gusta mi etapa de country, mi etapa de blues, mis canciones propias, mi época con Black Cat Bone, lo que canto en inglés, lo que canto en español, porque al final del día yo creo que lo que estoy logrando construir es algo propio que está, donde todo esto hace parte, tanto en la pinta como en el sonido, con las letras también. Sí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y esa es la búsqueda del artista, llegar a tener una voz propia. Ese es como el fin último, llegar a sentir que con mi voz propia puedo contar mis historias, o puedo ser el vocero de las historias de otros, pero que me las apropio también. Que eso hacen mucho los autores. Sí, desde luego. Bueno, yo aquí voy a meter la cucharada porque siempre nuestros invitados son los DJs, pero yo quiero pedirte una canción que me gusta mucho, porque además la cantas en inglés, ¿cierto? Como para que muestres esa gran versatilidad que tiene, y nuestros oyentes vayan y te busquen en las diferentes redes sociales, te busquen en tu canal de YouTube, se van a divertir mucho porque además el video de esta canción es animado, ¿no? De La Villa. La Villa me encanta. Sí. La Villa, esa canción es bellísima. Es una de las canciones más queridas por mí y por mi público. Sí. Y esta canción hace parte justo del disco de Black Cat Bone, en el que estábamos como tan sumergidos en sonar como esas bandas que admiramos tanto de Norteamérica. Y esta fue la canción diferente del disco. En esta canción yo me acuerdo que hablé con la banda y les dije, oigan, yo tengo esta canción y me gustaría hacerla parte del disco, porque si bien es diferente a todo, creo que ahí es donde estamos ya proponiendo algo. Y todos dijeron, sí, tienes razón. Hagámosle de una. Le metimos como un toque. Esto es una canción que tiene influencia de música country. Sí, tiene su banjo, parte, ¿no? Medio bambuqueada, tiene banjo. Sí, súper chévere, suena muy chévere. Y la letra está en inglés, pero el título en español se llama La Villa. Esto suena que así. Take care, you know you should. The streets unsafe and the weather ain't good. Watch out when you walk out the door, it's rotten to the core. People fighting, children crying, living our lives afraid of dying. No time to waste, so much to do. Won't spend my life with you. Let's take a break, make a stop. I got plans for you, my love. Don't have to follow no one's rules. We don't need an excuse. You know life can be unkind. Gotta leave behind the worries of your mind. We're heading for the secret place where we won't say let's have it our way. You're the only thing I'll ever need to make my day.
started back in 98. Remember you telling me not to wait. Here and there, oh, what a ride, and we keep on going wild. Whatever happens, keep the faith. Just take a look, we've got it made. We're heading for the sacred place where we once said, let's have it our way. You're the only thing I'll ever need to make my day. Sacred place where we once said, let's have it our way. You're the only thing I'll ever need to make my day. We're heading for the sacred place where we once said, let's have it our way. You're the only thing I'll ever need to make my day, to make my day. Maravilla. No, fantástico. Lo que yo decía hace un momento, mira, la música es capaz de transportarlo a uno montado ahí en toda esa seguidilla de notas, pero es que tú haces un cambio increíble en esta canción, por eso me gusta tanto, ¿no? Porque pasas de lo country, de un momento, ¡tas! Entonces le aparece a uno el amarillo, azul y rojo. Sí, se bambuquea, se bambuquea. No, Carlos. Además que esto que has hecho acá ha sido maravilloso. En serio. Muchas que sí. Gracias, estoy muy emocionada, como lo puedes notar. Gracias. Tal vez nuestros oyentes no, pero no. Es que de verdad, qué propuesta musical tan increíble la que tú tienes. Súper. Muchas gracias. Se me había olvidado preguntarte qué formación musical tienes, o tú aprendiste a tocar allá en Estados Unidos escuchando a esas bandas que estaban en los bares donde tú trabajabas. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Ese fue un capítulo. Yo, bueno, luego de haber desarrollado el oído inconscientemente gracias a mi papá, la primera vez que tuve una guitarra en mis manos, sentí algo muy bonito que fue como, yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, yo sí tenía la capacidad, el talento, solo que yo no lo sabía porque nunca me había fogueado, como te decía, no había instrumentos cerca a mí. Yo admiraba mucho a los músicos. Yo veía música en vivo y yo me quedaba atónito mirando fijamente cómo movían los dedos y yo decía, uy, Dios mío, ojalá yo pudiera. Pero para mí eso era como otro universo, era como, no sé, ver a un astronauta y decir, sí, chévere ser astronauta, pero aquí ¿quién estudia para ser astronauta? Como, lo veía como algo lejos, como de otra vida. Como utópico un poco. Exacto. Y un vecino, cuando yo tenía 15 años, me puso una guitarra en mis manos y me enseñó a mover dos cuerdas y yo dije, ay, yo puedo hacer eso. Entonces, a partir de ahí me quedé con la guitarra de él. Él no la usaba mucho. ¿Pero un vecino acá o en Estados Unidos? No, en Colombia. En Colombia. Sí, acá en Bogotá. Yo tenía 15 años. Eso fue acá y aprendí a hacer los acordes básicos, ¿no? Como aprendí me acuerdo de... Sí. Creo que muchos pasan por ahí. Exacto. Entonces me enseñaron como eso y yo decía como que, ok, pero ya aprendí los acordes y luego descubría que había canciones como...
Y yo, es el mismo acorde, es el mismo acorde. Ah, no, pues hágale. Entonces ya realmente soy muy empírico, a punta de oído. No había YouTube. Pero eres tremendo, o sea, tienes una fuerza de interpretar esa guitarra, o sea, le sacas el aliento a esa guitarra hasta donde más. Sí, y eso es gracias a parte del recorrido al alma del blues, lo que te decía de buscar siempre conectarme como con una vibración. Entonces, claro, luego ya fui también aprendiendo pues que había que aprender técnica y que había que aprender, digamos, con solo el talento tampoco es que fuera suficiente, ¿no? No es que uno llega y ya suena así, sino... pero siempre muy apasionado, tenía bandas. Entonces yo agarré la guitarra y a los 6 meses ya tenía mi primera banda. Muy teso. Yo creo que sonábamos terrible, pero teníamos tantas ganas que no nos importaba. Entonces ya teníamos banda, ya tocábamos, ya representábamos pues lo que queríamos hacer. Luego ya salí del colegio, seguí tocando en bandas, buscando por aquí por allá. Yo me iba a la calle 19, allá con Quinta, donde había almacenes de discos y ponían las carteleras de Se Busca. Entonces yo llamaba, iba, audicionaba. En algunos grupos quedaba y sonaban bien, pero yo no me sentía cómodo con las personas que estaban ahí. En otros llegaba y eran unos bacanes, pero no sonaban chévere. Entonces como que bueno, toda esta búsqueda. Sí, exacto. sí, sí. Y yo como siempre con ganas, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar música. Yo entré a estudiar arquitectura, igual que mi papá. Que el papá, la herencia ahí. Sí, y me permití pensar que estaría bien estudiar arquitectura porque igual me gusta, pero que quería estudiar música como quien dice, solo por llenar el alma. Luego me fui dando cuenta que no me daba para las dos, o me dedicaba a la música, entonces le perdí el miedo a decir, bueno, yo para qué me disfrazo de arquitecto si yo lo que soy es músico y lo que quiero ser es músico. Entonces yo tenía un préstamo del ICETEX, como nos pasa a muchos. Entonces, al cambiarme de carrera, digamos de arquitectura a música, pues perdí el préstamo del ICETEX. Ándale. Y me quedé sin universidad. Yo no sabía eso, entonces fue como una especie de... Pero en el fondo me alegré, porque lo que alcancé, o sea, yo alcancé a estudiar 2 semestres, 2 y medio de música en la universidad. Les agradezco mucho a los profesores, sobre todo a los que me dijeron que yo no iba a poder ser músico nunca. Ellos me dieron toda la fuerza para aprender que la academia no era lo mío. Yo no estaba hecho, eso ya años después puedo hablar con calma, en su momento fue traumático y bueno, todo. Pues claro, yo no sabía leer, yo no sabía escribir música, notación musical, en un contexto en el que desde que tiene 5 años ya lo tienen aprendiéndose... No sé. Lo meten a violín, a guitarra, a piano. Exacto. Sí. Entonces uno hay como rockero, es visto como una especie de músico de segunda clase, que además no lee, se mete uno más por el lado de los populares, que pues es otra escuela. Encuentra uno cosas maravillosas, pero también muy ajenas a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces yo dije, no, pues sigo solo. Y me entré a tocar metal, el metal que es tan contestatario y como tan rebeldía y tal. La verdad... fue como mi escuela, haber tocado en una banda muy popular de metal. Y tocabas ahí el bajo, ¿no? Yo ahí era el bajista. Imagínate. Sí. Yo ahí era el bajista y giramos mucho por Colombia, tocábamos en vivo todo el tiempo. Qué chévere. Se enfrentaba uno a muchas situaciones propias, además del oficio. Porque una cosa es aprender el instrumento, tocarlo y que suene. Otra cosa es lidiar con una banda, con un promotor, con un ingeniero de sonido. Con el que roba por aquí, con el que por allá, con el que lo mira uno mal porque, es que ese es un gomelo, no sé qué, entonces, pero el que llega ahí también es maravilloso y le enseña a uno. Hay personas con las que tú te encuentras y en 5 minutos te dan lecciones que se te quedan para toda la vida. Y de donde menos las esperas, ¿no? Exacto. Entonces ahí aprendí ese aspecto de ser músico errante, por así decirlo, como que hoy estoy en una ciudad, mañana en otra, no sé qué me voy a encontrar nunca. Y siempre mi personalidad abierta a otras músicas me daba mucho más, porque yo llegaba a un festival de metaleros y siempre en el medio del festival de metaleros conocía a alguien que también tenía otra inquietud musical y teníamos la mejor conversación de la vida. Me recomendaba discos, intercambiábamos teléfonos y luego salían como se me ampliaban los horizontes. Conocía yo más música. Entonces, sí, eso es... Bueno. El mejor camino que he podido tomar en la vida ha sido el que la música me ha llevado.
y que la música te haya elegido sobre todo. Sí, exactamente. Bueno, pues Carlos, lamentablemente se nos agota el tiempo en Folclorizarte. Nos gustaría tener más todavía porque hay mucho por contar, mucha agua que corre debajo del puente con este tema tan increíble y sobre todo con este invitado tan maravilloso que hemos tenido hoy en estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, Carlos, ya para irte, mencióname 3 artistas, músicos así súper guau a quienes tú admires profundamente. Y bueno, y vas preparando canción, ¿no? Bueno, preparo canción. Bueno, Sí. listo. Entonces, a ver, artistas que yo admire musicalmente, hay uno muy particular que es Johnny Cash. Me parece que es un gran autor de canciones, de letras. En él se resume lo que la forma canción tiene para ofrecerle al mundo, en mi opinión. O sea, yo siento que él es un cancionista increíble que abarcó un rango muy amplio, desde lo mundano y divertido y ya no la cojas tan en serio, hasta lo más profundo, espiritual y todo, pasando por asesinatos, pasando por enamoramientos, pasando por historia, pasando por defender los derechos de las minorías. Un pionero absoluto en todo el sentido de la palabra. Su voz de barítono también siempre fue una influencia muy grande para mí. Sí. Me encanta, amo la música de Johnny Cash. Vámonos para otro lado. Hay un artista que yo admiro profundamente y que siento que también, o sea, algún día en otra vida quiero acercarme a algo así tan grandioso como es Rubén Blades. Rubén Maestrazo. Blades me parece el maestro de los maestros. Total. De toda la música latina, que hay tanta música y tan fabulosa. Fíjate que yo, por ejemplo, el rock, si bien hay cosas que me gustan del rock latino y del rock en español, yo con el rock resoné siempre mucho más con los orígenes del rock and roll, que son de Norteamérica, y con algunas cosas de lo que hicieron los ingleses. Sí. Eso no quiere decir que no me guste Caifanes y que no me gusten cosas de los argentinos y de los españoles, pero digamos como con los que más me identifiqué siempre fueron con los anglo. Pero cuando hablamos de música latina, yo oigo a Rubén Blades, escucho sus letras, oigo sus historias, su manera de abordar la música desde lo más complejo de las armonías del jazz y hasta la forma de coger y poner historias callejeras. Exacto. De una manera inteligente. O sea, yo digo, no, es que este hombre lo tiene todo. Sí, le vuela la cabeza a Rubén Blades definitivamente, porque y es un tipo que todo el mundo le gusta. Exacto. Yo no conozco la primera persona que diga que no le gusta a Rubén Blades. Exacto. Todo el sí. mundo, porque el tipo es, sus pretensiones no son comerciales, son muy sociales, ¿no? Totalmente. Y Bueno. lo vigente que se ha mantenido por tanto tiempo. Exacto. Y entonces, como tú me preguntaste por 3, Sí. vámonos con el tercero. Ajá. El tercero tiene que ver con el rock and roll, tiene que ver con, pues, como con todo lo que representa el misticismo, la rebeldía y el imaginario, que es como un imaginario que yo lo comparo con el de la mitología griega, pero llevado a este mundillo del pop y del rock. Él es Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Qué Quien barbaridad. también una gran influencia para mí. Me encanta como él de manera tan sencilla siempre está sonriendo y siempre está feliz haciendo un riff de guitarra que se convierte en una canción que luego cientos de miles de personas alrededor del mundo durante décadas seguimos cantando. Sí, y varias décadas, entre otras Exacto. cosas. Bueno, ¿con qué nos fuimos? Vámonos con una canción que escribí hace unos años. Esto lo publiqué en 2017. Esta canción se llama El mismo dolor. Y quiero invitar a nuestros oyentes a que visiten, si les gusta esto que están oyendo y particularmente esta canción que viene a continuación, que la busquen en YouTube, porque tiene un videoclip muy bello. Es un videoclip hecho en un molino abandonado en Popayán, en el molino de Moscopán se llama. Es un edificio en ruinas que después del famoso terremoto de Popayán quedó todavía más en ruinas y que está prohibido entrar. No lo han terminado de demoler, no ha pasado nada, pero está ahí. Y las personas con las que hicimos el video, Eduardo Moreno se llama él, es un gran artista visual. Él fue el que me invitó y me dijo, venga que yo me consigo el permiso para entrar al molino de Moscopán. Y yo, ¿qué es eso? Pues que véngase a Popayán. Y yo, me voy para Popayán. Qué chévere. Fui allá unos días. Grabamos en un edificio que está en ruinas, abandonado. Esto es una ocasión que habla de estar uno mismo en ruinas, ¿no? Su alma rota por
relaciones difíciles, por momentos de mucha confusión, y me pareció muy poético hacer la canción justo en ese lugar que arquitectónicamente está totalmente en ruinas. Roto, sí. Pero antes tus redes sociales, que nos vamos. Mis redes sociales, los invito a que me sigan en @CarlosReyesLega. Ese es mi nombre y mi segundo apellido es Lega, es el que les contaba que viene por allá del Líbano, pero no del Líbano, Tolima, sino del Líbano. Ese es mi ancestro árabe. Bueno. Entonces, @CarlosReyesLega, estoy en Instagram, me encuentran también así en Twitter, también en Facebook, como @CarlosReyesLega. Muy bien, y yo me despido de ustedes con este extraordinario artista, compositor, un tipo que le ha dado la vuelta a estas sonoridades tan maravillosas, y esta es su propuesta. Nos encontramos pronto con otro gran artista aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio. Chao, chao. Muchas gracias, Yolanda. Aquí vamos con El mismo dolor. Has mirado las estrellas hoy, has sentido el mismo dolor, has buscado la tranquilidad, tus cadenas pesan cada día más. Oigo tu voz con temor que me pide dejarte a solas. Oigo tu voz con temor que me grita dejarte a solas. Has buscado la tranquilidad, has querido hacerte a un lado y no mirar. Aceptamos con resignación. Tengo atravesado en mi interior la última vez que me quise acercar, queriendo ser duro porque en realidad soy blando y no sé si podré soportar. Un segundo es toda una eternidad. Sé que no quieres escuchar, cantaré para mí nomás. Que se cumpla tu voluntad, si eso es lo que quieres te dejo en paz. Con el alma indefinida, hoy te anuncio mi partida. Hice hasta donde pude, por Dios te juro que lo intenté. El perdón no nos pertenece, ni las culpas tienen dueño. Aceptar esta maldición, con la herida abierta no hay solución. Oigo tu voz con temor que me pide dejarte a solas. Oigo tu voz con temor que me grita dejarte a solas. Has mirado las estrellas hoy, has sentido el mismo dolor. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox.
Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. El hombre icotea. Y así somos nosotros, dicen los pescadores del San Jorge. Somos hombres icoteas. Sufrimos mucho, pero también gozamos. Y al hacer la suma, a pesar de nuestra pobreza, dicen ellos, va ganando la alegría. Y así la cultura anfibia es un resumen de la forma de vida dominante en esta parte del país.